Bueno, José Antonio, lo hemos conversado tú y yo antes. Yo creo que efectivamente aquí hay un problema en la estrategia que tiene que ver con que uno se vuelve bastante loco tratando de entender la lógica de las medidas, porque hay una lógica que es bipolar. Uno le da la idea como que en la reunión 1 como que ganan los salubristas y en la reunión siguiente como que ganan los economistas, porque hay un ir y venir de las medidas. Entonces no había una estrategia sostenida en el tiempo, y una de las cosas que tiene ese problema es que uno ya no cree, pues. Si un día le dicen una cosa, al otro día le dice otra, lo que empieza a pasar es que uno dice, no, si no tiene que ser tan grave, porque si fuera tan grave entonces no estarían abiertos los malls, o si fuera tan grave entonces, qué sé yo, no estaría pasando esto o lo otro. Y se empieza a crear esta incongruencia. Ahora, una cosa que me gustaría contar, porque yo creo que es importante, más allá de entender, de la crítica, que yo creo que es razonable y que efectivamente se sostiene, es explicar cómo funcionan estos virus y qué es lo que podemos esperar en el futuro. Sobre todo en este momento en que estamos tan triunfalistas, que somos los primeros que nos pusimos la vacuna en Sudamérica, etcétera. Sí. Y el tema aquí es súper claro. Primero, este es un virus que no se va a ir de nosotros, que vamos a tenerlo tipo influenza y que cada cierto número de años vamos a tener que vacunar. Segundo, vamos a estar todo el año 2021 en la misma modalidad COVID, porque yo no estoy muy segura. Ojalá que lo que dijo el presidente sea verdad, pero las estimaciones que nosotros tenemos, la OMS, que los países van a estar al final del año probablemente con poblaciones vacunadas. Ya. Tercero, el doctor Fauci, que es el principal asesor del CDC, ya empezó a subir cuánta gente debería estar vacunada para tener inmunidad de rebaño. Y esa cifra en este momento es alrededor de 85% según lo que proyecta. Nadie sabe en realidad. Vamos a saber en retrospectiva cuando el virus deje circular. El virus más contagioso, que es el sarampión, requiere alrededor del 90% de personas que estén inmunizadas. Claro. Y lo otro es qué significa una mutación. El virus tiene alrededor de 10 genes. Y dentro de cada gen hay una cadena, como esa que uno aprendía en el colegio, que decía tiamina, udenina, etcétera, y que es de ARN. Y lo que hace el virus es que tiene una parte que es la parte que se llama la parte spike, que es la que logra penetrar la célula, y otra parte que es la que logra que uno se enferme gravemente o no. Esta mutación tiene varias mutaciones en la parte del virus que permite penetrar la célula, y por lo tanto ya por esa razón ya es más transmisible. Pero ahora vienen las preguntas. De acuerdo, primera pregunta, ¿y la vacuna, cuánto se afecta por estas mutaciones? Eso está en estudio. Se cree que sigue sirviendo igual, pero en este momento se está estudiando. Segundo, si ya mutó con tantas mutaciones en paralelo, ¿va a seguir mutando? La respuesta es sí. Tercero, por lo tanto, ya podemos saber que vamos a tener que ir vacunando cada cierto número de, no sabemos, años, meses, probablemente más de un año. Entonces, como es conocimiento que va ocurriendo, aquí es como la batalla entre nuestras células y el virus. Nuestras células generan un mecanismo y el virus genera otro mecanismo. Y lo que ocurra en el futuro tiene que ver con cuán inteligentes seamos como organismo y como salud pública para detener esta expansión del virus antes de que el virus mute lo suficiente para no tener vacuna efectiva. Doctora, y por eso que no es un problema de hoy, es un problema que vamos a largo plazo. Y en ese sentido, mucha gente nos escribe y nos dice, esta cepa de Londres, como se ha definido, o esta nueva cepa que ya llegó lamentablemente a nuestro país, ¿tiene alguna relación con la que se estudió en el mes de agosto, más o menos en la región de Magallanes? Ninguna. Esta es una cepa que fue detectada hace muy poco tiempo y es una nueva cepa. Y el nombre se llama, ni siquiera tiene nombre, sino que es como la traducción de que es variante de interés público. Esa es más o menos
Ahora, doctora, VOE variant of interest. Claro, lo que pasa es que cuando se supo la noticia de lo que estaba pasando en Londres, mucha gente recordó de la mutación que se había hablado en la región de Magallanes. Entonces dijo, pero ¿cómo? Si ya acá en Chile ya mutó. Entonces por eso le hacía esta consulta, porque muchos hicimos esa relación. Entonces es interesante que usted nos explique que no tenía ningún tipo de relación con la de que se registró en Magallanes. Hay muchas mutaciones. Hay una mutación que también se produjo en Sudáfrica y acá en Chile también han habido distintas mutaciones. Ahora, quería preguntarle el margen de habitualidad de la mutación de los virus, porque parece ser, cuando uno mira el comportamiento de otras enfermedades infecciosas, de que la mutación es parte del comportamiento de la infección viral, digamos. La influenza todos los años hay que, de alguna u otra manera, reacomodar los tratamientos, las vacunaciones. Siempre estamos pendientes de cómo se comportan las cepas en el hemisferio norte, que luego se transmiten al hemisferio sur. Por lo tanto, podemos esperar que en un mediano plazo los coronavirus vayan mutando y vayan apareciendo, digamos, transformaciones virales de temporada en temporada, ¿no? Tal cual. Si el punto es el siguiente, el punto es que, por ejemplo, en influenza, José Antonio, uno va variando la cepa, pero siempre hay alguna inmunidad residual, porque dice, este año nos toca la cepa, no sé, voy a inventar, Singapur, no sé cuánto. Esa la última vez que vimos esa combinación fue hace 6 años atrás. Este virus, como es totalmente nuevo la transmisión humana, toda esa mecánica aún no la tenemos. Vamos a tenerla, la vamos a desarrollar, pero por ahora no la tenemos. Y como no la tenemos, no podemos hasta ahora extinguir esta pandemia, porque la influenza, todos los años vamos teniendo esta conversación y en el fondo se va extinguiendo la cepa que la produce ese año y no se transforma en una pandemia. Entonces, eso es lo que en este momento tenemos que llegar a tener, esa misma conducta con este virus, año a año o cada 2 años, o dependiendo de lo que vayamos aprendiendo. Doctora, y con la llegada de esta nueva cepa de COVID a nuestro país, ¿siguen vigentes las mismas medidas? Me gustaría compartir con usted una tabla que nos llegó y que usted nos pudiese decir y comentar básicamente si es lo mismo, si hay que tomar las mismas precauciones frente a esta nueva cepa. En esta tabla se muestra... Ya, yo se la digo, mire, cuando una persona es un caso positivo y no tiene mascarilla y está conversando con otro que tampoco tiene mascarilla, el riesgo de contagio es 90%. Cuando hay un caso positivo sin mascarilla, conversando con una persona que tiene mascarilla, es un 30% de riesgo de contagio. Cuando está el caso positivo con mascarilla y la otra persona sin mascarilla, hay un 5%. Y cuando está el caso positivo y la otra persona, ambos con mascarilla, hay un 1,5% de posibilidades de contagio. Mientras cuando están las dos personas con mascarilla y hay una distancia mínima de 2 metros, hay un 0% de posibilidad de contagio. ¿Qué le parece a usted esta tabla y si también se aplica lo mismo para esta nueva cepa de COVID? La tabla me parece acertada para la cepa circulante. No tengo respuesta si es la misma tabla para la nueva cepa. Se hablaba de más metros de distancia, ¿no? Claro, la gran pregunta acá es las partes en verde, digamos. Si los 2 metros son suficientes y si efectivamente el riesgo es tan menor si es que están las 2 personas con mascarilla pero cerca. Porque como es más transmisible... Doctora, todavía esa respuesta no la tenemos. Y hay una pregunta desde la, no sé, simpleza chilensis, póngale usted. Si me pongo doble mascarilla y aumento 1 metro la distancia, o sea, estoy a 3 metros con doble mascarilla, ¿aumento mi posibilidad de evitar un contagio? ¿O la doble mascarilla? Ya, sí, funciona. Mira, José Antonio lo dijo, si tú sales a trotar y no hay nadie afuera, no tienes 0 posibilidad de infectarte porque el virus transmite persona a persona. Exactamente, pero si yo me encuentro con alguien que tiene esta nueva cepa, pero yo estoy usando doble mascarilla y mantengo distancia con cualquier persona, y cuando digo distancia... La probabilidad de contagio es muy baja. Perfecto. Así que el problema del contagio, esto es, lo hemos dicho otras veces, esto es igual que estar al lado de un fumador. Que el fumador esté fumando, uno tiene que imaginarse este humo, solo que este humo en el caso del virus alcanza una distancia mucho mayor. Perfecto. Si yo estoy con 10 fumadores adentro de una pieza, no hay manera que no me llegue el humo. Exactamente. Si no estoy con fumadores alrededor,
no tengo humo. Entonces eso es como lo que uno se tiene que imaginar en la cabeza, por eso que se infecta más en ambientes cerrados con más gente, etcétera. Exacto. Y en las reuniones sociales que se hacen en las casas o en departamentos, donde la gente pierde esta sensación de protección y se saca la mascarilla para compartir con sus familiares. Ahí mira, aquí hay un tema un concepto que es la comunicación de riesgo. Es decir, yo no solamente tengo que tener el control o el semicontrol de una emergencia de esta característica, sino que tengo que ser capaz de comunicar el nivel de riesgo para que la gente modifique su conducta, porque si no, ¿de qué me sirve? Claro. Controlar los aforos, tomar medidas, suspender actividades, digamos, si yo no voy a generar un cambio de conducta. Entonces, aquí hay una responsabilidad del gobierno, por cierto, de diseñar una estrategia sanitaria coherente y efectiva. Coherente y efectiva. Sí. Pero por otra parte, también hay un llamado a la población a que tome conciencia. O sea, tome conciencia si aquí no hay nada nuevo bajo el sol. El síndrome de respiratorio agudo, el SARS, se viene investigando desde principios del 2000. Si fue una tremenda epidemia el SARS y el MERS en Asia y luego en el Medio Oriente, que mató a miles de personas. Y uno sabe más o menos cómo se comportan. No hay que estar en lugares con muchas personas y muy cerca de esas personas. Punto. O sea, no hay nada más que inventar. Claro. Si usted está solo haciendo una actividad, no hay problema, porque en el fondo la persona es la vectora del virus. Entonces, cuando uno también tiene que ir decidiendo respecto a qué acciones hace en el día a día. Yo les digo honestamente, los fines de semana yo sé que hay cuarentena, pero yo troto en mi cuadra y no pido permiso en nada y violo la cuarentena porque sé que esa acción no pone en riesgo ni a otro ni a mí. Yo a las 7 de la mañana bajo a mi casa y doy unas vueltas ahí a mi cuadra y hago deporte. Yo sé que no está permitido en estricto rigor, pero sé que yo sé que no estoy incurriendo en ninguna acción de riesgo. Es que a mí lo que me llama la atención es por qué no se tomó una medida como lo hizo Colombia, como lo hizo Perú, como lo hicieron en Japón u otros países de cerrar la frontera. O sea, frente a una nueva cepa, otros países de Latinoamérica cerraron la frontera de inmediato, Carlos. O sea, fue 1, 2, 3, hasta nuevo aviso, hasta que sepamos nueva información. Además que, como dice la doctora, este es un virus que va cambiando constantemente, que no sabemos mucho, que vamos todos los días aprendiendo. Recordemos que al principio la mascarilla no servía. Pasó una semana, la mascarilla era esencial. Entonces, vamos aprendiendo todos los días. Y frente a lo desconocido hay que tomar medidas drásticas. Es mejor ponerse colorado una vez y haber cerrado la frontera y hoy día no tener esta cepa. Revisemos las medidas que anunció el Ministerio de Salud a partir de la llegada justamente de la nueva cepa. Nuevas medidas para viajes. ¿Desde cuándo? Desde este 31 de diciembre. Todos los viajeros, sean chilenos, extranjeros residentes o extranjeros visitantes, deberán realizar una cuarentena obligatoria por 10 días. Pueden salir de esa cuarentena obligatoria de 10 días con un resultado negativo de PCR, el cual se puede tomar desde el 7º día de cuarentena. Es decir, usted tiene que cumplir 10 días. Si al 7º día se hace un PCR y sale negativo, puede terminar con la cuarentena. Mientras esperan su resultado, deben permanecer en cuarentena. Ojo con aquello. Entonces, esta es como una medida intermedia, creo yo, entre cerrar el aeropuerto y mantenerlo tal cual está. Pongamos estas medidas a ver qué pasa, como para no perder tanto la trazabilidad. Pero ¿se puede lograr trazabilidad de una nueva cepa tan contagiosa como esta que acaba de llegar con estas medidas, doctora? O sea, si que nosotros efectivamente tuviéramos la capacidad de chequear que las personas cumplieran la cuarentena obligatoria, sí. Pero todos sabemos que esa capacidad no la tenemos, pues. No. Si en el fondo queda sujeto a que la persona decida o no, y no está en un lugar, no va a una residencia sanitaria o un lugar que esté vigilado. Sí. Entonces yo personalmente creo que es una medida que insuficiente. Ahora, por otra parte, a este momento, yo quiero insistir en este momento ya tenemos esta cepa, por lo tanto es súper importante que entendamos y nos cuidemos cada uno, porque la cepa ya está circulando. Pierda usted cuidado, que no es un caso, que ya tenemos la cepa circulando, porque todas esas personas que vinieron en el avión viajaron a distintos lugares y algunas de esas ya están infectadas, más los del viaje a Panguipulli, etcétera, etcétera. Sí. Y yo vigilaría mucho el aumento de casos en los próximos días en la región donde
viajaron esas personas. En la Araucanía o hacia donde se desplazaron quienes venían en este avión Iberia o en ese avión JetSmart, luego para la región de la Araucanía. Es bien complejo el escenario con una cepa tan contagiosa como esta. Y yo estoy de acuerdo con la doctora Vega. Yo no sé si este es el primer caso de esta cepa. Yo creo que es altamente probable que la cepa ya estaba en nuestro país y simplemente no estaba en el sistema de trazabilidad. O sea, hubo un enorme esfuerzo este fin de semana por desactivar intentos de fiesta o fiestas que se han producido. La subsecretaria Martorell fue súper enfática en decir que aquí se arriesgaban a multas de 50 millones de pesos, a penas privativas de libertad, pero hay muchos compatriotas que van a pasar este fin de semana bailando en alguna fiesta clandestina o no tan clandestina en algún país de América Latina, digamos. Claro. Y me van a decir, no, es que esto es restrictivo para algunos. No, hoy día hay tarifas muy accesibles para ir a muchas partes de América Latina y hoy día Brasil tiene sus fronteras abiertas y son focos de peligro. O sea, vimos que era mucho más difícil llegar a la región de Valparaíso, a la región de O'Higgins o incluso a la región de Magallanes que ir y venir de Miami, donde la verdad que los controles en el estado de la Florida, que tienen tasas de infección bastante altas junto con California y otros estados de los Estados Unidos. O sea, hay ciertas situaciones que no se entienden. Ahora, ¿los flujos aéreos se pueden detener por completo? Evidentemente que no. Pero hay razones por las cuales viajar. Si usted se va a ir a una playa a pasarlo bien, no se puede. Estamos en una pandemia y la verdad es que cada uno puede correr el riesgo en términos personales que estime conveniente si es adulto. El problema es que uno es vector de una enfermedad que puede terminar dañando y quitándole la vida a un tercero. Entonces eso me parece de una inconsciencia y de una crueldad brutal. Doctora. Tal cual. Ahora, una cosa, quiero un comentario, José Antonio, respecto a lo que tú dijiste de los episodios previos con coronavirus, SARS-MERS. Si no hubiera sido por esos episodios previos, no habríamos podido tener la vacuna en los tiempos que tuvimos. Porque de hecho, habían vacunas ya hechas con esta nueva técnica genética que no alcanzaron a ser probadas en las epidemias anteriores. Entonces, había años de investigación que fue lo que permitió que para este caso en particular pudiéramos hacer una vacuna rápidamente. Pero también no olvidarnos, de nuevo, esta no es la primera pandemia que vamos a tener o la última. Lo que aquí está ocurriendo es que con los cambios que han ocurrido en el planeta, la probabilidad de tener pandemias aumenta. Es como la probabilidad de tener huracanes, la probabilidad de tener otras cosas. Entonces también tomar conciencia que es un problema grande que tiene que ver con nuestro planeta y es un tema de que como comunidad global tenemos que mirar.